¿Y si la primera guerra de la humanidad no se libró entre ejércitos, sino en el silencio de un campo entre dos hermanos? ¿Y si el primer asesinato no nació del odio puro, sino de una herida más profunda, una oración no respondida que se pudrió en el alma hasta convertirse en veneno? Esta no es solo la historia de Caín y Abel, es el eco de una batalla que resuena dentro de ti y de mí, una elección que se nos presenta cada amanecer en el altar silencioso de nuestro propio corazón. Olvida lo que crees saber, porque estamos a punto de descender al origen de la sombra, al lugar donde la envidia echó raíces en la tierra y la sangre inocente clamó por primera vez al cielo. Y en ese clamor descubrirás que la pregunta más importante no es qué lado eligió Caín, sino cuál lado ahora mismo estás eligiendo tú. Imagina por un instante un mundo recién nacido, tan joven que aún conserva el perfume del Edén en el viento. Un mundo sin ciudades, sin murallas, sin historia escrita en piedra, solo la vasta y silenciosa promesa de la tierra bajo un cielo inmenso. En este escenario primigenio caminan dos hermanos, los primeros hijos de la esperanza y la caída. Caín, el primogénito, es un hombre de la tierra. Siente el pulso del mundo en sus manos callosas, lucha contra los espinos y cardos que son el recuerdo perpetuo de la desobediencia de sus padres. Cada cosecha es un acto de voluntad, una batalla ganada con sudor y esfuerzo. Su amor es rudo, terrenal, forjado en la tenacidad. Abel, el segundo, es un hombre de rebaños. Su vida transcurre al ritmo del corazón de sus ovejas. Conoce el lenguaje del viento y las estrellas. Su conexión con la vida es a través del cuidado, de la protección, del sacrificio silencioso. No lucha contra la tierra, sino que la recorre, confiando en la provisión, entendiendo el ciclo de la vida y la muerte a través del aliento de sus criaturas. Son dos mitades de una misma humanidad, dos formas de adorar, dos almas buscando el rostro de un Dios que aún camina en el frescor del día. Llega el día señalado, el momento de la ofrenda. Un acto que debería ser de unión, de gratitud, se convierte en el epicentro de la primera fisura espiritual de la historia. Caín, con el orgullo del agricultor, presenta lo mejor de su esfuerzo, los frutos de la tierra que él mismo ha doblegado. Es una ofrenda de su propia fuerza, el producto de su sudor, un testimonio de su capacidad para generar vida del polvo. Es, en esencia, una ofrenda que dice: mira lo que yo he hecho. En otro altar, Abel presenta algo radicalmente distinto. Trae los primogénitos de su rebaño, lo más gordo y preciado de ellos. No es una ofrenda de su habilidad, sino una ofrenda de sangre, un acto de sustitución. Es un reconocimiento implícito de la fragilidad, de la necesidad de un mediador, un eco de la promesa de que la sangre cubriría la desnudez del hombre. Es una ofrenda que susurra: mira lo que solo tú puedes aceptar para cubrir mi falta. Dos altares, dos corazones, dos teologías nacientes bajo la mirada silenciosa de la eternidad. Y entonces ocurre lo impensable. El favor de Dios desciende, visible, inequívoco pero selectivo. La Escritura no detalla el cómo, pero el resultado es devastador. Quizás un fuego celestial consumió la ofrenda de Abel, dejando intacta la de Caín. Quizás fue una certeza interior, una paz que inundó a un hermano y un vacío helado que se apoderó del otro. Sea como fuere, la aceptación y el rechazo quedaron suspendidos en el aire. Para Caín, este momento es un cataclismo. No es solo su ofrenda la que es rechazada, es su esfuerzo, su identidad, su propio ser. La vergüenza arde en su rostro más que cualquier fuego divino. Su semblante, antes erguido por el orgullo de su trabajo, se desploma. La Biblia usa una frase aterradora y poética: decayó su semblante. Es la imagen de un universo interior que colapsa, la luz de sus ojos se apaga y una oscuridad fría comienza a gestarse en las profundidades de su espíritu.
La primera crisis de fe no es una duda intelectual, es una herida emocional, un sentimiento de injusticia cósmica que lo consume por completo. En ese preciso instante, en la tierra fértil de su corazón herido, se siembra una semilla venenosa, la envidia. No es un simple deseo por lo que Abel tiene, la aprobación divina. Es algo mucho más oscuro. Es el dolor profundo causado por el bien ajeno. La bendición de su hermano se convierte en su propia maldición. El humo del sacrificio de Abel se eleva al cielo, pero para Caín es un humo que le asfixia, que le ciega, que le recuerda su propio vacío. La envidia es un ácido que disuelve el vínculo de la sangre y la fraternidad, transforma al hermano en un rival, al ser amado en un espejo de su propio fracaso. Caín ya no mira a Abel como su compañero en este nuevo mundo, lo ve como la causa de su dolor, el obstáculo para su felicidad. Esta es la génesis de toda comparación, el nacimiento de esa voz susurrante que nos dice que la luz de otro existe solo para recordarnos nuestra propia oscuridad. Pero antes de que la semilla germine en un acto irreparable, Dios interviene, y su intervención no es un juicio atronador, sino una pregunta tierna y penetrante, un susurro que busca alcanzar el alma antes de que se pierda por completo. Y el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Es la voz de un padre que ve a su hijo al borde del abismo. No le condena por su ira, le pregunta por su origen. Es una invitación divina a la introspección, una oportunidad de oro para desarmar el corazón, para confesar la herida antes de que se infecte. Dios le ofrece a Caín un espejo, no para mostrarle su pecado, sino para que él mismo se vea, para que entienda la raíz de su angustia. Este es uno de los momentos más misericordiosos y trágicos de toda la Escritura, la pausa divina, el espacio ofrecido para el arrepentimiento, la mano extendida antes del golpe, y la advertencia que sigue es una de las metáforas más poderosas de la lucha espiritual. Si hicieras bien, no serías enaltecido, y si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, su deseo es para ti, y tú te enseñorearás de él. Dios no solo diagnostica el problema, le da a Caín la clave para la victoria. Personifica al pecado como una bestia salvaje, un depredador agazapado en el umbral de su corazón, esperando el momento de debilidad para saltar y devorarlo. La imagen es aterradora y visceral. El pecado no es una idea abstracta, es una fuerza activa, con deseo, con intención. Pero la revelación más asombrosa es la promesa final: tú te enseñorearás de él. Dios le confiere a Caín la autoridad, la capacidad de dominar a la bestia. No está predestinado a caer. La elección, en última instancia, es suya. Es el llamado universal al dominio propio, a la responsabilidad espiritual. El Creador le está diciendo: la batalla es feroz, pero te he creado para ser el vencedor. Imagina la tormenta en la mente de Caín. Por un lado, la voz suave y razonable de Dios ofreciéndole una salida, un camino de regreso a la luz. Por otro, el rugido ensordecedor de la bestia de la envidia y el resentimiento arañando la puerta de su corazón. Cada mirada a Abel, cuya paz y favor divino son ahora un tormento insoportable, alimenta a la bestia. El consejo de Dios se vuelve un murmullo lejano, ahogado por el latido furioso de su propia sangre. Reconstruye la escena de la ofrenda una y otra vez en su mente, pero en su versión: Dios es injusto, Abel es un favorito inmerecido y él es la víctima. La autocompasión se mezcla con la ira, creando un cóctel letal. La oportunidad de gobernar sobre el pecado se transforma en una invitación a aliarse con él. La bestia ya no está a la puerta. Caín le ha abierto una grieta para que entre. El momento de la decisión se sella no con un grito de guerra, sino con una invitación engañosa. Y dijo Caín a su hermano Abel:
Salgamos al campo. La sencillez de esta frase en el texto bíblico es lo que la hace tan terrorífica. El campo, que debería ser un lugar de trabajo y sustento, está a punto de convertirse en un altar de sangre. Imagina esa caminata, el silencio pesado entre los dos hermanos. Abel, quizás, con la inocencia de un corazón puro, pensando que su hermano quiere reconciliarse, compartir sus pensamientos, sanar la herida visible en su rostro. No puede concebir que la oscuridad en el corazón de su hermano sea tan profunda. Caín, por su parte, camina con un propósito helado. Cada paso es una confirmación de su elección. Ha silenciado la voz de Dios y ahora solo escucha el susurro de la bestia que camina a su lado, guiándolo hacia el lugar donde la fraternidad morirá. Y entonces, en la soledad de ese campo, bajo el mismo cielo que había bendecido a uno y rechazado al otro, la bestia es desatada. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El acto es brutal, una ruptura cósmica. Es la primera vez que una mano humana se levanta para destruir la imagen de Dios en otro. Es el sonido de la creación misma gritando de dolor. El primer golpe no solo quita una vida, sino que introduce la muerte en las relaciones humanas. Mancha la tierra, que por primera vez bebe la sangre de un justo, no como ofrenda, sino como sacrilegio. El silencio que sigue al acto es más profundo que cualquier silencio anterior. Es el silencio de una conexión rota, de una promesa destrozada, del vacío dejado por un alma que ha sido arrancada prematuramente de la tierra. El pecado ya no acecha en la puerta. Ahora se sienta en el trono del corazón de Caín, y la tierra misma comienza a clamar. El acto ha terminado, pero la resonancia apenas comienza. La tierra, esa madre silenciosa y testigo de todo, no puede contener el horror. La vida de Abel, derramada injustamente sobre ella, no se desvanece en el polvo. Se convierte en una voz. Génesis dice que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Este no es un detalle poético, es una verdad teológica fundamental. El pecado nunca es un acto privado y silencioso. Tiene una voz, una vibración que altera el orden de la creación. La inocencia perdida grita, la injusticia resuena en el cosmos y llega hasta el trono de Dios. La propia creación, manchada por la violencia humana, se convierte en la primera fiscal, en el eco perpetuo de la transgresión. Cada vez que la envidia triunfa sobre el amor, cada vez que una vida es despreciada, ese clamor primigenio se renueva y la tierra vuelve a gemir bajo el peso de nuestra elección. Y Dios, que escucha el clamor del universo, desciende de nuevo. Pero esta vez su pregunta es aún más escalofriante porque está diseñada para exponer la profundidad de la caída de Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios, en su omnisciencia, conoce perfectamente el paradero de Abel. Conoce el lugar exacto donde su cuerpo yace enfriándose, pero la pregunta no busca información, busca una confesión. Es la última oportunidad para que Caín rompa el ciclo de oscuridad con una palabra de verdad. Y la respuesta de Caín se convierte en el himno oscuro de la humanidad caída, el manifiesto de toda indiferencia y egoísmo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En esa simple frase, Caín no solo miente, sino que redefine la relación humana. Niega el pacto fundamental de cuidado y responsabilidad. Es la declaración de independencia del yo, la ruptura oficial del vínculo comunitario, el eco de una filosofía que envenenará a las naciones, cada uno para sí mismo. Entonces, el juicio es pronunciado, y no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia directa y lógica de su crimen. Dios le dice: «Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano». Caín, el hombre de la tierra, el que se enorgullecía de su dominio sobre el suelo, es ahora maldecido por la tierra misma.
La fuente de su orgullo se convierte en la fuente de su miseria. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. La armonía entre el hombre y su trabajo se ha roto. Su esfuerzo será en vano, su sudor será estéril. Esta es una imagen poderosa de la vida fuera de la gracia de Dios. Cuando rompemos la comunión con el Creador y con nuestro prójimo, nuestro trabajo, nuestras ambiciones y nuestros proyectos pierden su fuerza espiritual. Se convierten en un esfuerzo vacío, una lucha constante que nunca satisface, porque hemos sido desconectados de la fuente de toda verdadera productividad y propósito. La segunda parte de la sentencia sella su destino existencial. Errante y extranjero serás en la tierra. El hombre que mató para asegurar su posición en el mundo ahora no tiene ninguna. Es condenado a una vida sin raíces, a una perpetua búsqueda de un hogar que nunca encontrará. Se convierte en el arquetipo del fugitivo, huyendo no de un ejército, sino de sí mismo. Huye del eco del clamor de la sangre en cada pedazo de tierra que pisa. Huye del silencio de un Dios cuya presencia antes buscaba. Esta es la soledad última del pecado. Nos promete autonomía y nos entrega el exilio. Nos promete el control y nos condena a vagar sin rumbo. Caín es el padre de todos los que buscan en lugares, personas y logros un hogar que solo se puede encontrar en la reconciliación con aquel de cuya presencia ahora huye. La respuesta de Caín a este veredicto es profundamente reveladora de la naturaleza de un corazón que no se ha arrepentido. Exclama: «Grande es mi castigo para ser soportado». Presta atención a sus palabras. No dice: «Grande es mi pecado». Se lamenta por la consecuencia, no por la causa. Su dolor no es por el hermano que ha matado, ni por el Dios que ha ofendido. Su dolor es por sí mismo. Su mayor miedo es el que expresa a continuación: «Sucederá que cualquiera que me hallare, me matará». Es el miedo a la retribución, el instinto de autopreservación. Esta es la diferencia fundamental entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento, el dolor según el mundo, se enfoca en el castigo y el sufrimiento personal. El verdadero arrepentimiento, el dolor según Dios, se quiebra por la herida causada a otro y por la santidad de Dios que ha sido profanada. Caín está atrapado en el primer tipo de dolor, un laberinto egocéntrico del que no puede escapar. En medio de esta tragedia encontramos uno de los actos más misteriosos y paradójicos de la misericordia divina, la marca de Caín. Ante el miedo de Caín a ser asesinado, el Señor puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Contrariamente a la interpretación popular, esta marca no es un signo de vergüenza para que todos lo desprecien. Es un signo de la extraña y soberana protección de Dios. Es un acto que frena la espiral de violencia y venganza que Caín acaba de inaugurar. Aunque Caín debe vivir con las consecuencias de su exilio, Dios, en su misericordia, le protege de una justicia humana inmediata. La marca es un recordatorio para toda la creación de que la vida y la muerte, la justicia y la venganza pertenecen en última instancia solo a Dios. Es un sello de que incluso en el exilio más oscuro, el hombre no está completamente fuera del alcance de la providencia divina. Con la marca sobre él, Caín ejecuta su sentencia. Se aleja de la presencia del Señor. Este es quizás el verso más triste de toda la historia. Es el exilio voluntario del alma. Y habita en la tierra de Nod, al oriente del Edén. El nombre Nod en hebreo significa errante o vagabundeo. Es el lugar geográfico de su condición espiritual, y allí el hombre condenado a vagar hace lo impensable, edifica una ciudad. Este es el proyecto humano por excelencia, la respuesta de la humanidad caída al exilio.
Incapaces de encontrar descanso en Dios, intentamos construir nuestra propia permanencia. Creamos sistemas, culturas, tecnologías y entretenimientos para sofocar el silencio, para olvidar el clamor de la sangre, para construir un falso Edén con murallas que nos protejan de nuestro miedo y de la voz de Dios. La ciudad de Caín es el nacimiento de la civilización sin Dios, una estructura fundada sobre la fraternidad rota y el deseo de ser nuestro propio Salvador. No te equivoques, el campo donde Caín mató a Abel no es una reliquia arqueológica. Es el escenario de nuestro mundo contemporáneo. La batalla entre estos dos hermanos, entre estas dos formas de ver el mundo y de acercarse a Dios, es la batalla que define nuestra sociedad. Se libra en la polarización política, donde la bendición o el éxito de un bando es visto como una amenaza existencial para el otro. Se libra en las redes sociales, donde el favor divino se mide en likes y la ofrenda cuidadosamente curada de nuestra vida busca la aprobación de una multitud anónima, mientras la envidia corroe el alma en privado. Se libra dentro de las familias, donde las comparaciones y los favoritismos percibidos siembran décadas de amargura. La pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, resuena hoy en nuestras fronteras, en nuestros tribunales y en las cenas familiares silenciosas, y nuestra respuesta, demasiado a menudo, sigue siendo la misma. ¿Soy yo acaso su guarda? Piensa en tu propia vida como un altar. ¿Qué tipo de ofrenda estás presentando hoy ante Dios y ante el mundo? Es la ofrenda de Abel, una que reconoce la necesidad de gracia, que se acerca con un corazón humilde, consciente de su fragilidad y totalmente dependiente de un sacrificio mayor que el suyo propio. Una ofrenda que dice, sin ti no soy nada y todo lo bueno que tengo es por tu favor. ¿O te inclinas, quizás sin darte cuenta, hacia el altar de Caín? Presentas tu currículum, tus logros académicos, tu moralidad intachable, tu activismo político, tus buenas obras, esperando que el peso de tu esfuerzo te haga aceptable. Es una ofrenda que en el fondo grita, mírame, valórame, reconóceme por lo que he logrado por mi propia fuerza. La naturaleza de nuestra ofrenda determina si nuestro corazón se llenará de gratitud por la gracia o de amargura por la justicia percibida. Ese rostro decaído de Caín es una epidemia en el siglo XXI. Ya no se manifiesta en un campo polvoriento, sino en el brillo azul de una pantalla a medianoche. Es esa punzada sorda en el pecho cuando ves las fotos de las vacaciones de alguien más, el compromiso de un amigo, el éxito de un colega. Es la crítica ácida que formulas en tu mente contra alguien que ha recibido el reconocimiento que tú anhelabas. Es el silencio calculado, la falta de me gusta, el sutil acto de minimizar la alegría de otro para proteger tu propio ego herido. La envidia es un veneno sutil. No siempre conduce a un acto físico de violencia, pero asesina la alegría, la comunión y la paz interior. Cada vez que permites que la bendición de tu hermano se convierta en tu carga, estás caminando con Caín hacia el campo. Y la bestia del pecado, una vez más, sonríe a la puerta de tu corazón. Para romper el ciclo de Caín, primero debemos entender por qué el camino de Abel encontró favor. Abel ha permanecido en esta historia como una figura mayormente pasiva, la víctima silenciosa. Pero el Nuevo Testamento le da una voz y una agencia poderosa. La carta a los Hebreos revela el secreto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La palabra clave, el ingrediente que lo cambió todo, es fe. No fue la calidad de la lana, ni la edad del cordero. Fue la condición del corazón del adorador. La fe de Abel era una profunda comprensión de su lugar ante un Dios santo.
Su ofrenda de sangre no era una tradición vacía, era una declaración de que él mismo era insuficiente, de que necesitaba una cobertura, de que confiaba en la promesa de Dios y no en su propio mérito. Era un acto de humildad radical, el reconocimiento de que la única manera de acercarse a la santidad es a través de la gracia. Y esta fe tiene una cualidad milagrosa, trasciende la propia muerte. El mismo pasaje en Hebreos declara que por esa fe, Abel, muerto, aún habla. Piensa en la profundidad de esta afirmación. Mientras la voz de su sangre clamaba por justicia desde la tierra, la voz de su fe comenzó a clamar un mensaje diferente a través de la historia, un mensaje de esperanza. Abel se convirtió en el primer testigo de una justicia que no se basa en las obras, sino en la confianza. Su vida, aunque corta, se convirtió en un sermón eterno que enseña que lo que realmente agrada a Dios no es la grandeza de nuestros logros, sino la sinceridad de nuestra dependencia. Su voz nos susurra a través de los milenios. El camino hacia Dios no está pavimentado con el orgullo de nuestros esfuerzos, sino con las piedras humildes de la fe. Así, la humanidad se encuentra ante dos caminos primordiales, dos senderos espirituales que se bifurcan desde el principio de los tiempos. El primero es el camino de Caín, como lo llama el apóstol Judas. Es el camino ancho de la religión natural, de la autojustificación. Es la filosofía del mérito, de la comparación, de la envidia. Es un camino que parece correcto, lógico y justo a los ojos humanos, pero su destino es la amargura, la violencia y la separación de Dios. Es el camino de construir nuestra propia torre de Babel con los ladrillos de nuestros logros, esperando llegar al cielo por nuestra cuenta. Por otro lado, está el camino de Abel, el sendero angosto de la fe. Es el camino del reconocimiento de nuestra necesidad, de la aceptación de la provisión de Dios, de la humildad que recibe la gracia en lugar de exigirla. No es un camino de logros, sino de recepción. Y es en esta encrucijada donde cada alma humana debe tomar su decisión más fundamental. El legado de Caín, esa intrincada red de envidia, conflicto y separación, ha demostrado ser una enfermedad que la humanidad no puede curar por sí misma. Hemos intentado de todo: la filosofía, la psicología, la política, las leyes. Creamos tratados de paz, pero la guerra estalla de nuevo. Desarrollamos terapias para manejar la ira, pero la amargura encuentra nuevas grietas para filtrarse. Construimos sociedades que predican la igualdad, pero la envidia sigue envenenando las relaciones desde adentro. La verdad es que el ciclo de discordia es una falla espiritual en nuestro propio código fuente. Ninguna solución humana puede alcanzar la profundidad de la herida. Necesitamos una intervención externa, una palabra de un mundo superior, una reconciliación que venga desde arriba. Necesitamos una sangre que hable un lenguaje más poderoso que la sangre de Abel. Y aquí, en el clímax de la historia humana, encontramos la respuesta. La carta a los Hebreos nos lleva a la cumbre del monte Sión y nos presenta a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta es la frase que lo cambia todo. Es el punto de inflexión de toda la historia espiritual. Mientras la sangre de Abel, desde la tierra, clamaba a Dios por una justicia retributiva, por venganza, la sangre de Jesús, derramada en el Calvario, clama desde la cruz por algo infinitamente superior, por misericordia, por perdón, por reconciliación. La sangre de Abel clamaba contra Caín. La sangre de Cristo clama a favor del pecador. No es una voz de acusación, sino de intercesión. Es la única voz en el universo capaz de silenciar el clamor de la culpa y la vergüenza para siempre. En Jesucristo encontramos la fusión perfecta y la resolución del conflicto. Él es el verdadero y último Abel.
Es el hermano justo, el pastor inocente, cuya ofrenda de sí mismo fue perfectamente aceptable para Dios. Fue asesinado no por un solo hermano celoso, sino por la envidia colectiva de una humanidad que camina en el camino de Caín, que prefiere la oscuridad a la luz porque sus obras son malas. Pero al mismo tiempo, en un misterio de gracia insondable, Jesús se pone en el lugar de Caín. Él toma sobre sí la marca, la maldición, el exilio. Es expulsado de la ciudad, abandonado por sus amigos y separado de la presencia del Padre en la cruz, para que nosotros, los errantes hijos de Caín, podamos ser traídos a casa. Él absorbe toda la violencia, toda la maldición y todo el exilio para poder ofrecernos a cambio ciudadanía en el cielo. Entonces, ¿cómo se rompe el poder de Caín en tu vida aquí y ahora? No es a través de un esfuerzo sobrehumano para no sentir envidia. Es cambiando el altar en el que buscas tu valor. Cuando sientas que el semblante se te cae por el éxito de otro, cuando la bestia del resentimiento arañe tu puerta, la respuesta no es luchar contra ella con tu propia fuerza. La respuesta es correr al único altar que importa, la cruz de Cristo. Es apartar la mirada de la ofrenda del otro y de tu propia ofrenda vacía y fijarla en la ofrenda perfecta de Jesús. Es allí donde encuentras una aceptación que no depende de tu rendimiento. Es allí donde la voz de la sangre de Cristo te declara justo, amado y aceptado, no por lo que has hecho, sino por lo que Él hizo por ti. Esta verdad desarma a la envidia en su raíz, porque si ya eres plenamente aceptado por el Rey del universo, el favor que otros reciben ya no es una amenaza para tu identidad. Y desde ese lugar de aceptación segura, somos liberados para responder finalmente a la pregunta de Dios de una manera que Caín no pudo. ¿Dónde está tu hermano? Transformados por la gracia, la respuesta del cristiano se convierte en: está aquí, a mi lado, y por tu gracia soy su guarda. El Evangelio de Cristo no solo nos salva individualmente, sino que nos reinserta en la comunidad de una manera radical. Derriba el espíritu de Caín, que ve al hermano como un rival, y lo reemplaza con el espíritu de Cristo, que nos capacita para ver al hermano como parte de nuestro propio cuerpo. Nos llama a llorar con los que lloran y, quizás aún más difícil, a regocijarnos genuinamente con los que se regocijan. Nos convertimos en guardianes de la dignidad, el honor y el bienestar de nuestro prójimo, porque entendemos que su bendición no disminuye la nuestra, sino que enriquece a todo el reino. El mensaje final de esta historia antigua es una promesa de esperanza inquebrantable. No estás condenado a vivir en la tierra de Nod, ese lugar de vagabundeo espiritual, perpetuamente atormentado por las comparaciones, los fracasos y el miedo. No tienes que construir una ciudad de distracciones para ahogar el clamor de tu corazón por un hogar. Hay un camino de regreso, el camino de la fe de Abel, que fue una sombra, ha sido hecho una realidad gloriosa y accesible a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Su camino no conduce al exilio, sino a la casa del Padre. Su ofrenda no conduce al rechazo, sino a la adopción como hijos e hijas amados. La elección que se presentó ante Caín en el campo está ante ti hoy, en el campo de tu propio corazón. Escucha con atención. Dos voces te llaman ahora mismo. Una es la voz antigua de Caín, que te susurra que compares, que compitas, que te amargues, que construyas tu identidad sobre la base de ser mejor que los demás. Es una voz que conduce a un alma errante y a un corazón vacío. La otra es la voz de la sangre de Cristo, que te habla de gracia, de perdón, de libertad y de un amor incondicional que te valora más allá de tus logros o fracasos. Es una voz que te llama a casa. Esta noche, antes de dormir, examina tu altar. ¿Qué ofrenda has estado presentando? ¿Has estado viviendo en el camino de Caín?
La buena nueva es que no tienes que dar un paso más en esa dirección. Puedes abandonar ese altar de esfuerzo propio, darte la vuelta y caminar por el camino de la fe que te lleva directamente a los brazos abiertos de un Padre que te espera. La batalla eterna por tu alma se decide en esta elección. ¿Qué lado eliges? Profundicemos por un momento en la anatomía de ese rostro decaído. Es mucho más que una simple expresión de tristeza o enfado. Es una postura espiritual. Es la manifestación externa de un corazón que ha atado su valor a la aprobación terrenal. Físicamente, es la mandíbula que se aprieta al escuchar el nombre de alguien que ha prosperado. Son los ojos que se desvían para no tener que presenciar la alegría de otro. Es la sonrisa forzada que ofrecemos en público mientras por dentro la amargura carcome la paz. Espiritualmente, un rostro decaído es un alma que se ha encorvado bajo el peso de la comparación. Ha dejado de mirar hacia arriba, a la fuente de toda gracia, y ha fijado su vista horizontalmente en la competencia con sus hermanos. Es la señal inequívoca de que hemos colocado nuestra ofrenda, nuestro yo, en el centro del universo, y el universo se ha negado a adorarla. En contraste directo con la necesidad de Caín de ser el primero y el único aceptado, el Evangelio nos presenta una de las libertades más radicales e incomprensibles para el mundo: la libertad del segundo lugar. Juan el Bautista, un hombre más grande que cualquiera nacido de mujer, vio a Jesús y declaró: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Esta es la antítesis del espíritu de Caín. Es la alegría de disminuir para que la gloria de Cristo en otro pueda aumentar. El reino de los cielos es un reino al revés, donde los últimos son los primeros y los siervos son los más grandes. La lucha desesperada de Caín por la primacía es una forma de esclavitud. La gracia de Cristo nos libera de esa tiranía. Nos da permiso para aplaudir más fuerte por el éxito de otro que por el nuestro, porque nuestra identidad ya no está en juego. Estamos seguros en el amor del Padre, y esa seguridad nos hace libres para celebrar la gracia donde quiera que la veamos florecer. Esta diferencia fundamental de espíritu se manifiesta en el tipo de comunidad que construimos. La ciudad de Caín, la civilización fundada en el exilio de la presencia de Dios, es, por naturaleza, una ciudad de competencia. Sus muros se construyen para la autoprotección, sus torres son monumentos a la autoglorificación, y su economía se basa en la escasez. Para que yo tenga más, tú debes tener menos. Es una ciudad de ruido, distracción y soledad en medio de la multitud. Por el contrario, la ciudad de Dios, la comunidad de los redimidos, la iglesia, está llamada a ser un lugar radicalmente diferente. Es una ciudad sin muros, con las puertas siempre abiertas. Su fundamento no es el mérito, sino la misericordia. Su economía no es de escasez, sino de gracia abundante. Es un lugar donde celebramos las victorias de los demás como si fueran nuestras, porque lo son. Es un anticipo de un hogar donde el éxito de mi hermano no es una amenaza para mí, sino la evidencia de la bondad de nuestro Padre común. Y una palabra para aquellos de ustedes que, en este momento, se sienten como Abel. Han hecho su ofrenda con un corazón sincero, han buscado vivir en rectitud y fe, pero se han encontrado con la frialdad, la hostilidad y la envidia del rostro decaído de alguien cercano. El dolor de ser el objeto de los celos de un hermano es profundo y confuso. Escuchen esto. Su experiencia los une íntimamente al corazón de Dios. Están caminando por el sendero que el mismo Jesucristo caminó. Él fue el Abel definitivo, cuya justicia provocó la ira del mundo. No se desanimen. Su recompensa no proviene de la aprobación de los hombres, sino del bien hecho, siervo bueno y fiel, susurrado por el Padre. La aceptación de Dios es un escudo que los protege de las flechas de la envidia.
Su fe, al igual que la de Abel, habla más allá del dolor presente y testifica de un reino que no es de este mundo. Ahora, una palabra para aquellos que, con una honestidad dolorosa, reconocen el espíritu de Caín bullendo en su interior. A ti que sientes la punzada de la amargura, que luchas con el resentimiento secreto, que has permitido que tu rostro decaiga, escucha la voz de la gracia, no de la condenación. Tú eres más que tu envidia, eres más que esa herida de rechazo que se niega a sanar. Esa identidad por la que luchas con tanto ahínco, esa necesidad de ser validado y visto, es una prisión que te está asfixiando. Dios te ofrece una salida, te ofrece un nuevo nombre que no está basado en tu rendimiento. Te ofrece una identidad esculpida no en el mármol de tus logros, sino en la madera de la cruz. Él no te pide que te arregles a ti mismo antes de venir. Te pide que vengas con los pedazos rotos de tu ofrenda rechazada para que Él pueda darte la suya. ¿Cuál es el primer paso práctico para salir de la tierra de Nod, de esa tierra de vagabundeo interior? Es un paso tan simple y tan profundo que sacude los cimientos del orgullo: la confesión. No una confesión vaga y general, sino una específica y valiente. Es el acto de arrodillarse en el secreto de tu habitación y decir: Padre, confieso la envidia que siento hacia mi hermano, hacia mi hermana, di su nombre. Confieso el resentimiento que he albergado. Hoy elijo liberar a esa persona de la deuda que siento que tiene conmigo y me libero a mí mismo de la necesidad de su aprobación. Renuncio al camino de Caín, elijo el camino de la fe. Recibo la sangre de Jesús, que habla mejor que la de Abel, sobre mi vida. Este acto de confesión es el que abre la puerta de la jaula y permite que la luz comience a entrar. Este viaje fuera del exilio de Caín no está destinado a ser un viaje en solitario. De hecho, el aislamiento es el caldo de cultivo donde la envidia y el orgullo crecen mejor. Por eso, el antídoto divino es la comunidad auténtica. La iglesia, en su forma más pura, está diseñada para ser un hospital para las almas que padecen la enfermedad de Caín. Es el gimnasio espiritual donde practicamos el regocijarnos con los que se regocijan. Es el lugar seguro donde podemos confesar nuestras luchas con la comparación sin temor a ser juzgados. Es donde aprendemos a ser guardianes de nuestros hermanos, no solo en sus necesidades físicas, sino en la protección de su alegría y su reputación. Si estás luchando en el camino de Caín, tu sanidad está intrínsecamente ligada a encontrar una comunidad de gracia donde puedas aprender a caminar en el camino de Abel, juntos. Al final, la historia de Caín y Abel es un eco magnificado de la historia que comenzó un capítulo antes, en el jardín del Edén. Es la misma elección fundamental presentada a la humanidad de una nueva forma. La elección de Adán y Eva fue: ¿confiaremos en la palabra y provisión de Dios o tomaremos el fruto prohibido, definiendo el bien y el mal por nosotros mismos? La elección de Caín fue: ¿confiaré en la gracia de Dios y aceptaré su soberanía, el camino de Abel, o me enfureceré por su decisión y tomaré la justicia en mis propias manos? Es la misma batalla entre la fe y la autosuficiencia, entre la humildad y el orgullo. Es la batalla que define la condición humana y su única resolución se encuentra fuera de nosotros mismos. La promesa del Evangelio es la reversión total y gloriosa del legado de Caín. La tierra que fue maldecida por la sangre de un hermano es redimida por la sangre del Hijo. El hombre condenado a vagar sin rumbo encuentra un hogar eterno en el corazón del Padre. La marca del exilio es reemplazada por el sello del Espíritu Santo, que nos marca no para una protección solitaria, sino para la adopción en una familia innumerable.
El rostro decaído por la envidia se levanta para contemplar el rostro de un Salvador, y en su mirada no encontramos juicio, sino una aceptación tan completa que disuelve toda necesidad de comparación. El clamor de la sangre que pedía venganza es ahogado para siempre por el coro celestial que canta la canción de la gracia redentora. Hemos viajado al amanecer de los tiempos. Hemos estado junto a dos altares, hemos visto la primera semilla de amargura y hemos sentido el peso de una elección que ha definido la historia. Y ahora, la historia vuelve a ti. El sol se está poniendo en tu día, o quizás está a punto de salir, pero la elección es la misma. La batalla eterna por tu alma no se libra en un campo lejano. Se libra en el terreno de tus pensamientos, en las intenciones de tu corazón, en cómo eliges ver a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo. Caín o Abel ya no son solo figuras antiguas, son los dos futuros que te invitan. ¿Qué voz escucharás? ¿Qué camino tomarás? La sangre de Cristo ha hablado una palabra mejor sobre ti. La pregunta es, ¿le creerás? Comparte este mensaje con alguien que necesite ser liberado del ciclo de la comparación. Comenta abajo con un "elijo el camino de la fe" como un acto de compromiso. Y suscríbete para que juntos podamos seguir explorando las verdades que nos hacen verdaderamente libres.